Dice Cami en el pago. Tiene pan y agua. O no, si yo la carta que Muy buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Brian Andrade, José Velasco, Carlos Cedeño, les habla Andrés. Vamos a hablar acerca de las ramas de la lingüística. Este tema pertenece a la unidad número 2. Tenemos conceptos, definiciones, ejemplos, feedback y retroalimentación para profundizar más en el tema. Ramas de la lingüística. La lengua se desarrolla tanto a nivel social como individual. Es obvio que la lingüística puede estudiar la lengua en sí misma y analizar su organización y estructura. La fonética estudia la producción, construcción, o fono de una lengua. Quien se encarga de estudiar ello es el aparato fonador. A algunas personas se les complica pronunciar la doble R y a otras personas se les facilita pronunciar la doble R. Tenemos un ejemplo de las personas que se les complica pronunciar la doble R. Un nativo chino hablante que está aprendiendo español se le hará difícil pronunciar la doble R, ya que este idioma español no está en su inventario, no es su idioma natal, su lengua natal. Por el simple hecho de que se le hará difícil pronunciar la doble R. Tengo un ejemplo, en vez de que él diga, en vez de nombrar la doble R, él nombrará la L. Por ejemplo, en vez de decir perro, dirá pelo, y estos dos conceptos difieren conceptualmente por el hecho de que son conceptos diferentes. Pero en sí la función de esta disciplina de la fonética se encarga de comprender cada sonido sin importar sus imperfecciones. A continuación le daré la apertura a otro compañero para que aporte acerca de las ramas de la lingüística. Puede continuar el siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi tema es lo que es la morfología, una rama más de la lingüística. La morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple 3 funciones específicas. La primera, categoriza las palabras de acuerdo a su función, o sea, ya sea el sustantivo, el adjetivo, el verbo o el adverbio, etc. Estudia variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones, y explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. Para explicar de manera más completa el funcionamiento de una lengua, la morfología también puede integrarse a la sintaxis en una disciplina de estudio como la morfosintaxis. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Ya, la sintaxis es la parte de la gramática que se encarga de estudiar las funciones de las palabras y su relación en la expresión de ideas. Es decir, que esta disciplina, esta parte de la gramática, se va a encargar específicamente de la función de cada palabra dentro de una oración o de la expresión de idea. Es así que cada unidad estructural de una oración o elemento es el sintagma. Es así, este sintagma puede ser tanto un adjetivo como un sustantivo o un elemento. Por ejemplo, tengo un gato grande, o en este caso puede estar hablando de lo que es el grande, o sea, lo que es el adjetivo, o puede estar hablando de, por ejemplo, Marina está cansada y estoy hablando de Marina. Ya, algo así, ¿ya? También tenemos lo que es la semántica. La semántica se dedica al estudio de los signos lingüísticos y las combinaciones desde un punto de vista diacrónico o sincrónico. Es decir, diacrónico fuera de nuestro tiempo o sincrónico de nuestro tiempo. Sincrónico, por ejemplo, algún término utilizado comúnmente en nuestro léxico, en nuestra lengua. Por ejemplo, anteriormente se decía diacrónico desde un punto de vista diacrónico, anterior a nuestro tiempo, caballero, por ejemplo, que quería decir un hombre que monta a caballo o un hombre cortés. Y actualmente podemos decir un millennial, un joven, entre otros, que hemos utilizado en nuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre la lexicología. Se conoce como lexicología a la ciencia lingüística que estudia el léxico, vocabulario desde una visión general.
se dedica al estudio de los morfemas de la lengua, es decir, al estudio de las palabras de manera que teoriza, define y clasifica las unidades de la unidad léxica. Dentro de esta formación léxica se encuentran los neologismos. La lexicología se subdivide en diferentes ramas, entre las cuales destacan la especial, la histórica y la cognitiva. La especial indaga acerca de las especificaciones de la lengua. Por lo general se dedica al estudio sincrónico de esta. Por ejemplo, podrían ser la lengua rusa, española y alemana, entre otras. La histórica, llamada también etimológica, investiga todo lo relacionado con la dimensión histórica del vocabulario. Podrían ser la descripción del vocabulario de un determinado periodo o tiempo del pasado. Descripción del desarrollo de determinadas palabras a través de un periodo de tiempo histórico, o sea, de los años 60, 70 y entre 1800, que eran otras escrituras. La cognitiva describe el almacenamiento y procesamiento de las palabras del cerebro y la mente de los humanos. Esta es más una parte, o sea, sobre la lexicología, esta parte cognitiva es más lo que uno piensa más o menos, es un ejemplo. Muchas gracias. Compañero, buenas noches, tengo unas ideas: sintaxis, morfología y semántica. O sea, la sintaxis estudia la función de las palabras en el mensaje. La morfología se encarga del estudio de la estructura, de la forma de las palabras, y la semántica estudia el significado de los signos lingüísticos. ¿Es correcto la idea que tengo? Bueno, yo quería argumentar un poquito más de lo que es la morfología. Dice que esta o sea, explicar un poquito más claro. Dice que esta se encarga de categorizar las palabras de acuerdo a su funcionalidad. Un ejemplo claro es, por decir, león, leona, gato, gata. Ya, se encarga de realizar la explicación de los procesos intervinientes en la composición y la derivación de la palabra, ya. Sí, sí me hago entender. Voy a hacer un refuerzo en cuanto a la lexicología. Bueno, la lexicología se encarga de estudiar al léxico, también el vocabulario, y también tiene que ver con los morfemas, o sea, también el estudio de las palabras. Por ejemplo, ves si las palabras tienen el género masculino o femenino, por ejemplo, o de masculino o la A de femenino, y también el número de palabras, por ejemplo, la S. Ya, dice que la lexicología estudia las relaciones entre ellas, se las conoce como la ciencia lingüística. O sea, se encarga de estudiar lo que es el léxico en sí en general y el vocabulario. Bueno, eso es todo lo que puedo aportar en cuanto a lo que es la lexicología. En cuanto al morfema, sí, también aporté lo que dijo la compañera Fernanda. En cuanto al el número de palabras, el género de palabras, etcétera. O sea, sí, lo que pasa es que la lexicología en sí ha evolucionado, o sea, también tiene que ver con lo que es vocabulario y diccionario, o sea, ha evolucionado mediante los años, y eso era lo que también era que quería o sea, y aplicar. Ok. Ok, de las diferentes ramas tenemos la fonología, que se ocupa de la organización gramática de los sonidos en las lenguas. O sea, estudia el sistema de los sonidos por decirlo así, de la lengua en general. Esto quiere decir que se encarga de la caracterización abstracta y gramatical
gramatical del sistema de sonidos o signos. Una clave para entender fonología serían los fonemas que son vocálico y consonántico. O sea, la fonología es más como deletrear, ¿no? Porque eso es lo que más es, como saber deletrear las palabras. Sí, sí, la definición puede decirse como se encarga de los sonidos, de lo mínimo que se puede decir como una letra, como una B, así. O sea, la fonología se encarga del sonido de las letras del abecedario. Por ejemplo, o sea, la M, el sonido de la M es la P. Sí. O sea, a eso se refiere no, o sea, no precisamente decir M, sino el sonido de la palabra. Claro, sí. Sí, está en lo correcto la compañera. Sí, quiere decir eso, sonidos. Para entender la fonología tenemos que entender los sonidos que encontramos en la lengua que estamos estudiando. Bueno, entonces eso sería, no sé si alguien más quiere aportar algo más a la... Sí, compañera, creo que estamos todos claros con el tema, con cada una de las ramas de la lingüística. Y pues, creo que es todo. Sí. Bueno, entonces, culminando la conferencia, estamos todos de acuerdo para ya detener el video. Sí, ya.